Sí, Señor Dios y Padre, queremos alabar y queremos bendecirte, queremos honrarte, glorificarte, darte gracias. Gracias por tu cuidado y presencia y porque hasta aquí nos has ayudado y porque ahora podemos presentarnos delante de ti buscando que seas tú, abriendo nuestro entendimiento, trayendo sobre nosotros sabiduría para aprender, para conocerte mejor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable. El día de hoy vamos a ver semana 6, Primera de Corintios capítulo 3, versos del 12 al 23, que se llama Colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios en su segunda parte. Recordemos que la primera parte la vimos la semana pasada, que fue de los versículos 1 al 11 de Primera de Corintios 3. Colaboradores de Dios, segunda parte, y vamos a darle lectura a nuestra porción que dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera o heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Muy bien, ya la semana pasada comenzamos con este tema en el que vimos cómo es que el fundamento sobre el cual la iglesia y por supuesto que nuestras vidas se encuentran fundamentadas es Cristo. Jesucristo es el fundamento y pastores y maestros sobreedifican a través de la escritura por medio de las clases, sermones y plenarias, pero también vimos que cada uno sobreedifica a través del escudriñar, meditar, estudiar la palabra, la escritura. Ahora retomaremos este tema. Veamos, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera o heno, hojarasca. Lo primero que miramos es que el apóstol nos habla de dos tipos de materiales con los que se puede edificar. El primero, materiales preciosos, como lo son el oro, la plata y las piedras preciosas. En segundo lugar, materiales poco valiosos, como lo son la madera, el heno y la hojarasca. Y no deja de llamar la atención que tú y yo podemos sobreedificar con cualquiera de los dos. Podemos invertir en el reino de tal manera que construyamos con materiales preciosos o podemos no hacerlo y edificar con materiales poco valiosos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque bueno, sí suena muy bien, hasta aquí lo vamos entendiendo, pero vamos a lo práctico, pastor. ¿Cómo se hace esto? Bueno, si como ya vimos, edificamos a través del estudio y la meditación de la palabra y nuestras buenas o malas obras ya en Cristo, ¿qué pasa si nos alimentan en la iglesia con chatarra? Algo que ya vimos la semana pasada, es decir, alimento de baja calidad. Con toda seguridad, los materiales con los que edificaremos y a través de los cuales daremos testimonio por medio de nuestras obras serán de una calidad pobre. Por el contrario, ¿qué pasa si nos alimentan en la iglesia con un buen alimento? Seguro es que los materiales con los que edificaremos serán de mejor calidad. Pero recordemos que no todo es el trabajo de los maestros y pastores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo soy flojo y poco es lo que estudio y medito en la escritura y por lo tanto poco es lo que hago acerca de la misma? Seguro es que aunque me estén alimentando bien en la iglesia, por mi flojera, pereza, los materiales que usaré serán deficientes. ¿Qué pasa entonces si soy, por el contrario, diligente, estudio y medito en la escritura? Bueno, con toda seguridad, la calidad de los materiales aumentará, ¿verdad? Aumentará. Esto es así. Por eso me dice,
Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosos, materiales de buena calidad, materiales valiosos, ¿ok? O madera de heno y hojarasca, materiales poco valiosos de poca calidad. Verso 13, que dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. ¿Cómo es que nuestras obras serán probadas? O sea, a mí me dice que esta obra va a ser probada. O sea, no es simplemente, bueno, yo puedo vivir mi cristianismo como a mí se me dé la gana. No, no, no. Puedes hacerlo como se te dé la gana, pero sabiendo que sobre todas estas cosas el Señor te probará, ¿verdad? El Señor te probará. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo te va a probar Dios? ¿Cómo es que nuestras obras serán probadas? Dice que a través del fuego. Lo que en realidad nos habla del tiempo en el que éstas serán probadas. ¿Cuándo? Cuando nos encontremos en la presencia del Señor y nos presentemos ante Él en el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas. Ese será el tiempo en el que nuestras obras serán finalmente probadas delante de su presencia. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Comparecer, tribunal de Cristo, recompensa, bueno por lo bueno y también por lo que no fue bueno. Pero esta verdad también le da sentido a las situaciones por las que atravesamos. ¿De qué verdad hablas? De esta, de que el fuego la probará. ¿De qué hablas, pastor? ¿Qué quiero decir? Cuando pasamos por problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos situaciones difíciles, necesitamos poner mucha atención a la manera en que superamos esas pruebas. ¿Por qué? Porque es a través de ellas que vamos mirando la manera en que estamos sobreedificando. Si en lugar de aprobar, repruebo, si en lugar de aprobar la prueba, si en lugar de pasar bien ese momento difícil, esa situación adversa, repruebo, eso quiere decir que no estoy construyendo de manera adecuada. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la manera en que me estoy alimentando en primer lugar a través de la escritura y después poner atención a mi testimonio, poner atención a mis obras. Y por el contrario, si apruebo, quiere decir que puedo continuar haciéndolo de la misma manera, ¿verdad? Todo se ha de manifestar, todo lo oculto ha de salir a la luz. Todo lo que yo hago en lo oculto se ha de manifestar a través de mi vida, a través de mis obras, a través de la manera en que hablo, a través de la manera en que yo tomo decisiones, a través de la manera en que enfrento mis problemas y mis dificultades. Todo se ha de manifestar. Muy bien. 14. Si permaneciere la obra de alguno después de ser probada por el fuego que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, fuera destruida, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¡Wow! Bueno, ¿sobre qué recibiré recompensa? Vamos a empezar por el verso 14. ¿Sobre qué recibiré recompensa? Sobre lo que permaneciere de mis obras una vez que el fuego las haya quemado. Y es que una particularidad que tiene el fuego es que quema todo aquello que no sirve. Por ejemplo, cuando exponemos los materiales que son preciosos al fuego, se hacen más preciosos porque el fuego quema las impurezas que pudieran tener. De manera que el oro y la plata se hacen más refinadas, ¿verdad? A través del fuego. Muy bien, pero ¿qué pasa si exponemos al fuego el heno, la madera y la hojarasca? Se queman hasta volverse cenizas y no quedar nada, absolutamente nada de ellas. Eso es lo que nos está explicando Pablo. Aquellos que edifican con materiales preciosos, con materiales de mejor, de buena calidad, recibirán recompensa sobre lo que quede de ellos después de pasar por el fuego. Pero aquellos que edifican con materiales de baja calidad, inflamables, no recibirán ninguna recompensa. No dejarán de ser salvos, ¿verdad? No perderán su salvación. Vamos a ser claros en esto. No perderán su salvación, pero no tendrán recompensa alguna. Pero además este pasaje nos deja claro una vez más que la salvación no se pierde. La persona que fue floja en su manera de estudiar, de escudriñar, meditar las escrituras y que además tiene un testimonio que corresponde,
¿verdad? Esa flojera, porque tenemos que ser claros aquí, ¿ok? Claros aquí. O sea, yo no puedo esperar que una persona que no se instruye, que no le interesa conocer del Señor, que no va a la palabra, tenga un testimonio ejemplar como creyente, ¿ok? Muy bien, ¿sí? Entonces, esa persona que es floja en su manera de estudiar, de escudriñar, de meditar la palabra, que además tiene un pésimo testimonio, no deja de ser salvo. Todas esas malas obras, ¿qué sucederá con ellas? ¿Qué sucederá? Se quemarán, se quemarán. Ahora llama la atención porque el heno, la hojarasca y la madera son materiales orgánicos. Son materiales orgánicos que se queman, que representan las obras de la carne. Por lo tanto, todas esas obras que yo traigo delante de la presencia de Dios, pero que son fruto de la carne, de mi esfuerzo personal, de mi sacrificio personal, no llevado, no guiado, no en la capacidad que viene de parte de Dios, sino en la mía, en la propia. ¿Qué va a suceder con todo eso? Se va a quemar. Y no tendré recompensa alguna, no recibiré corona ni galardón. Pero ¿qué sucederá con esa persona? ¿Va a ser salva? Sí, será salva. Será salva. A pesar de que su construcción fue deficiente porque la hizo en sus fuerzas, en su entendimiento, en su manera de entender, en su manera de pensar, en sus yo creo y a mí me parece, sí, será salva, sí será salva. Quizás vuela un poco a humo, por eso dice, así como por fuego, ¿va? Pero se salvará. Que seas bien oliendo todavía sufres y estuvo a puntitititi, pero no pierde su salvación. Sigue siendo salva. De eso me está hablando el apóstol. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con aquel que sobreedificó y su obra permaneció porque fue guiado por el Espíritu Santo y edificó en la capacidad que viene del Espíritu Santo, no en la propia, no en el esfuerzo propio, no en la fuerza de voluntad, entre comillas, sino en esa capacidad que viene y que es dada por el Espíritu Santo? Dice que recibirá recompensa una vez que eso poquito de humanidad que hayan traído sus obras sea quemado por el fuego y quede únicamente lo que viene y proviene de Dios. ¿Qué recibe? Recompensa. ¿Es salvo? Sí. ¿No es más salvo que el otro? No, son igualmente salvos, ¿verdad? Salvos de la ira de Dios, de la ira venidera. Sí, tienen salvación, tienen vida eterna, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno recibe recompensa y el otro no. Vamos a ver el siguiente comentario. Dos maneras seguras de destruir un edificio son dañar el fundamento o construir con material de mala calidad. La iglesia debe ser edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona o principio. Él evaluará la contribución de cada ministro a la vida de la iglesia y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. Dios determinará si una persona fue o no fiel a las instrucciones de Jesús. El buen trabajo será recompensado. El trabajo infiel o inferior será descartado. El que edifica será salvo, aunque así como por fuego. Significa que el trabajador infiel será salvo, pero como alguien que escapa de un edificio en llamas. Todas sus posesiones, todos sus logros, todos sus reconocimientos, todo aquello por lo cual se siente en verdad orgulloso, se perderá. Se perderá. ¿Qué le va a pasar a tu título? ¿Qué le va a suceder a tus posgrados? ¿Qué le va a pasar? ¿Verdad? Todo eso que te hace sentir superior y orgulloso delante de los demás, se va a quemar. No te lo puedes llevar. Aquí se va a quedar. Todas esas posesiones de las cuales te ufanas se quedarán. Se quedarán. ¿Ok? Muy bien. De eso nos está hablando. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora Pablo nos hace una pregunta de obvia respuesta. Somos templo de Dios, es decir, Dios vive, Dios habita dentro de nosotros. Nuestros cuerpos contienen la presencia de Dios. El ADN de Dios que nos hace hijos se encuentra dentro de nosotros gracias a que su Espíritu vive en nosotros, mora en vosotros, vive en nosotros. No somos salvos por hacer una insípida oración, así de, ay, es la oración para recibir a Cristo. No. Somos salvos porque el arrepentimiento
y con sinceridad pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y entregarle nuestra vida, cuando eso hicimos, su Espíritu vino a vivir dentro, en nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Soy templo de Dios, soy hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Si el Espíritu de Dios no mora en mí, no importa las muchas oraciones que yo haya repetido, no importa que me congrega, no importa que diezme, no importa que ofrende, no importa que dé mi cuerpo para ser quemado en el fuego, no importa los sacrificios que yo haga, no soy salvo, porque el Espíritu de Dios no mora en mí. Porque quien me da salvación y vida eterna es el Espíritu dentro de mí. El Espíritu vivifica nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Ok? Y nos aparta para eterna redención y ser finalmente glorificados ante la presencia de Dios. Vamos a ver el siguiente comentario. El hecho de hacerles esta pregunta implica que deben saberlo por instrucción previa. Es muy probable que tanto él como Apolos hubieran abordado este mismo tema antes con los corintios. La iglesia, las personas que la componen son el templo de Dios. Es difícil que se pueda encontrar otro texto que nos recuerde mejor que un edificio material, por lujoso que sea, no es la iglesia. Los creyentes la formamos por la fe en Jesucristo. Somos herederos de la enseñanza judía de que en los últimos días, es decir, en la era mesiánica, Dios edificará un nuevo templo para su morada. Llama la atención ahora que el edificio planteado anteriormente no es nada menos que el templo de Dios. Al introducir la idea de que el Espíritu mora en ellos, como el templo de Dios, confirma de nuevo que ellos son la comunidad de los últimos días, que somos la comunidad de los últimos días. ¿Por qué? Porque somos templo, somos morada de Dios, porque efectivamente Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿ok? Sino habita en nuestras vidas, en nuestros corazones. Somos esa generación de los últimos días, de los últimos tiempos. Muy bien, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, por si no te quedó claro, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿a qué viene? El judío tenía la idea, tenía la impresión de que el templo de Dios representaba la presencia de Dios, de tal manera que todo aquel que destruyera el templo, Dios le destruiría a él. Dios le destruiría a él. Y por eso ellos estaban esperando que los de Babilonia, en el tiempo de la deportación a Babilonia, fueran destruidos por Dios porque destruyeron el templo. Y también estaban esperando, después de los tiempos del Señor Jesucristo, que los romanos fueran completamente destruidos por Dios, porque ellos destruyeron el templo y no dejaron piedra sobre piedra, como lo anunció el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol? Que efectivamente el que destruye el templo de Dios, pero ojo, no el templo hecho por manos de hombres, ¿verdad? No el templo hecho de manos de hombres, sino a nosotros. Por ser el templo de Dios, ¿qué somos? Somos santos. Santo es, dice. Santo es. Y no lo somos porque ya nos comportemos en total obediencia a Dios. Bueno, fuera, ¿no? Lo somos gracias a que nos encontramos en Cristo. Y como el Padre nos ve a través de Él, somos santos como Él es santo. Somos santos de la misma manera que Él es santo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo me ve Dios? En Cristo, porque mi vida está escondida con Él, en Dios. Y gracias a eso que estamos escondidos con Dios, con Cristo en Dios, es que todo el que destruya, todo el que ataque, todo el que haga algo en contra de la iglesia, en contra de los miembros, en contra de nosotros, será destruido por Dios. Y no necesariamente en esta vida, y lo quiero dejar claro, sino que con toda seguridad en una eternidad en el infierno. ¿Ok? En una eternidad en el infierno. Así que todos esos que han hecho algo en contra de
ti de manera injusta, porque no estamos hablando de las consecuencias de tus errores, ¿ok? Estamos hablando de que obraron en contra tuya de manera injusta, atentaron en contra del templo de Dios, ¿verdad? Atentaron en contra del templo de Dios, ya tienen su recompensa, su pago, porque Dios mismo los destruirá y los va a arder en el infierno. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa si ellos se arrepienten? Bueno, pues entonces, de la misma manera que tú fuiste perdonado, ellos serán perdonados y tú perdonarás a aquellos que lo hicieron. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Pero recuerda que la venganza no es nuestra, sino de quién es. Es si le pertenece al Señor. Es si le pertenece al Señor. ¿Ok? Por eso era inadmisible el que los de Corinto dividieran el cuerpo de Cristo. No es posible si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, si somos parte de un mismo cuerpo, si somos el cuerpo de Cristo, si somos la iglesia del Señor. ¿Cómo es posible que vienen a dividir el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es posible que lo vienen a dividir? Muy bien, vamos a ver el comentario. Así como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, la iglesia local o la comunidad cristiana es el templo de Dios. Así como el templo de los judíos en Jerusalén no debía ser destruido, de igual manera la iglesia no debía ser estropeada y arruinada por las divisiones, controversias u otros pecados cuando los miembros se reunían para adorar a Dios. Simple, ¿no es cierto? Sencillo. 18. Nadie se engaña a sí mismo, despierta, por el amor de Dios, despierta. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ok, ¿cuál es el mayor? Quiero hacerte esta pregunta y de verdad deseo que te la respondas con sinceridad. ¿Cuál es el mayor impedimento que enfrentamos para aprender? El mayor impedimento. No es tu falta de capacidad. No es tu falta de atención. Es el no tener una actitud enseñable. Por eso lo repetimos continuamente, una actitud enseñable. Necesitamos una actitud enseñable y creer que lo sabemos todo. Cuando yo no tengo una actitud enseñable y yo vengo con esos aires de todo me lo sé, ¿verdad? De todo lo sabemos, ¿ok? No podemos aprender. Por eso nos dice que el que se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Sí, el que se cree sabio, el que lo sabe todo, debe hacerse como que no sabe, debe hacerse ignorante, para que de esa manera pueda aprender y llegue a ser sabio, para que verdaderamente con esa actitud enseñable pueda aprender y llegue a ser sabio. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien así? Y te hablo de ambos casos, ¿no? ¿Conoces a alguien que se cree sabio, se cree que todo lo sabe y que gracias a eso no puede ser enseñado? ¿Y conoces a alguien que a pesar de que sabe y de que sabe, se hace como que no sabe para poder aprender? Que tiene una actitud enseñable a pesar de que sabe mucho, siempre está dispuesto a aprender y no importa de quién venga la enseñanza. Oh, eso es importante, ¿no es cierto? Eso es importante porque muchas veces, pero ¿cómo crees que yo voy a aprender ¿y por qué no? ¿Y por qué no podrías aprender de quien tú menosprecias en determinado momento? ¿Ok? ¿Conoces de esos que no se dejan enseñar y que en realidad no saben cómo deberían saber? Se engañan a sí mismos, dice. Se engañan a sí mismos. Aquellos que estaban provocando divisiones lo hacían porque se encontraban envanecidos, confiando en su sabiduría, chiquitos. ¿Verdad? Creían que sabían tanto, sí, que ya nadie les podía enseñar. Entonces, ¿sabes qué? No. Yo no puedo seguir siendo de Pablo, que me enseñó los rudimentos del fe. Yo necesito algo más, mayor alimento, pastor, por favor. ¿No? Ahora yo necesito aprender de Apolos, que está a la altura de mi conocimiento, de mi sabiduría, chiquito del Señor. No eres más que un inmaduro, ¿verdad? Un carnal. Sí, crees saber mucho y no sabes cómo deberías saber, por amor de Dios, ubícate. Eso es lo que dice el apóstol. Eso es lo que dice el apóstol.
Y por eso no me cansaré de recordarte cada vez que venimos a los estudios. Actitud enseñable. Por favor, actitud enseñable. Sé humilde, actitud enseñable. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario. Con el verso 18, el apóstol vuelve al tema de la sabiduría y la necesidad que había comenzado en el capítulo 1, verso 20. Al hacerlo, abandona temporalmente el uso plural de los verbos para hablar más directamente en tercera persona del singular. Nadie se engaña a sí mismo. La autodecepción es el paradero final de todos aquellos que se creen sabios. El que Pablo advierta a los corintios de este modo implica que esto ya había ocurrido dentro de la congregación, aunque generaliza en cierto modo, pareciera que ya para Pablo, algunos de ellos se creían sabios según la definición del mundo, una sabiduría egocéntrica y ufana. Es decir, que si se habla de Pedro es porque hay Pedros, ¿no? Si está hablando de esto el apóstol es porque hay quien se ha envanecido y quien cree saber y quien ya no se encuentra el apóstol a la altura del conocimiento que tiene. ¿Te suena? ¿Te suena? Ok. Esta clase de sabiduría opuesta a la de Dios era la causa en parte de los partidismos característicos de algunos de los creyentes corintios. La verdadera sabiduría, en cambio, se lograba únicamente al renunciar a la sabiduría de este mundo. No implica un sacrificio del intelecto o el abandono de los esfuerzos para mejorar educativamente. La superación en la preparación puede redundar en el reconocimiento de sus propias limitaciones. Es decir, no lo sé todo. La verdadera sabiduría solo se da cuando hay de por medio una entrega a la necedad de la predicación de la cruz. Muy bien. Creo que ha quedado claro este tema, ¿verdad? De lo cual nos está hablando el apóstol. Verso 19, entonces. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cómo considera Dios la sabiduría del mundo? Piensa, como locura, como tontería, insensatez. Un término fuerte, pero que está muy adecuado, como estupidez. Como hombres, de verdad, como hombres, tratamos de explicar muchas veces lo que sucede a nuestro alrededor desde nuestro limitado punto de vista y por si esto fuera poco, tratando de dejar fuera a Dios. ¿Cuán tontos? Discúlpame el término, pero deseo que te quede muy claro. ¿Cuán tontos, cuán estúpidos nos escuchamos tratando de explicar el origen de todas las cosas sin Dios? Por ejemplo. Sí, hablamos del Big Bang, hablamos de los elementos unicelulares que vinieron a este mundo y que encontraron pero nos escuchamos tan tontos porque levantamos la voz con nuestras teorías que son nuestras ideas. Quiero que lo entiendas, una teoría no tiene nada científico, una teoría es una idea que busca sustento y damos por sentado que son ciertas, eso es lo peor. Nos inventamos un método científico y luego sin ninguna comprobación, porque parte del método científico está la comprobación, violando el método que inventamos, afirmamos lo que no sabemos. ¿Cómo se llama eso? Exacto, así se llama. ¿Ok? Así se llama. Y de eso nos está hablando el apóstol. La sabiduría de este mundo que es para con Dios. ¿Por qué? Porque Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Nos queremos hacer sabios y queriéndonos hacer sabios nos hacemos necios, tontos, torpes, locos, insensatos y demás. ¿Ok? Vamos a ver el comentario. La sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Los judíos solían dividir el tiempo en dos partes. Este siglo perverso y malo y los últimos días, o sea, la era mesiánica. Ya que Jesús inauguró la era mesiánica, el reino de Dios, todo aquello que se somete al señorío de Dios es digno. Todo aquello que se caracteriza por este siglo, el egoísmo, el rechazo del control divino, el esfuerzo para salvarse a sí mismos es indigno y desaprobado por Dios. Al igual que la sabiduría divina es vista por el mundo como necedad, Dios contempla la sabiduría del mundo como una locura. No importa cuántas veces la sabiduría de este mundo quiera deshacerse de Dios, Él permanece como su amo.
No importa cuántas veces todos esos movimientos que nosotros estamos observando, abre los ojos a este mundo. Y esos movimientos, ese movimiento lésbico gay, esas marchitas, ¿no? Esos gritos exacerbados en la plaza de nuestra ciudad. Sí, esos gritos que se escuchan en el mundo, y ahora podemos hablar de Estados Unidos, y que se levantan en contra de la penalización del aborto, porque ellos siguen exigiendo que es su derecho a matar a sus hijos. O sea, es una estupidez, ¿verdad? Sí, pero eso es. ¿Ok? Eso es. ¿Cómo lo mira Dios? Claro, quieren dejar a Dios fuera, no es tomado en cuenta, pero eso no hace que Dios se quede fuera y que no sea tomado en cuenta, porque Él permanece como amo y señor de este mundo, lo reconozcas o no. ¿Ok? De esto habla. Desde luego, es la estimación de Dios la que vale. Los corintios debían tomar sus decisiones según la sabiduría divina. Según la sabiduría divina. Muy bien, verso 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Cuál es el fruto de los pensamientos de los sabios? Es ninguno. Ninguno. Es vano. Eso es lo que quiere decir. No hay fruto en ello. Y con esto Pablo no nos está desanimando para no prepararnos, por favor, entendámoslo, ¿no? Para no instruirnos, para no educarnos, no. Pero nos está explicando que cuando se trata de escoger entre lo que el mundo dice y lo que Dios enseña a través de su palabra, tenemos que hacerle caso a Dios, piense lo que piense el mundo de nosotros. Hoy en día, la iglesia enfrenta a esa crítica mordaz que el mundo hace cuando externamos nuestra postura ante la diversidad de género, el empoderamiento de la mujer, el rechazo a las prácticas de ocultismo y fetichismo disfrazadas de cultura, por ejemplo. ¿Qué nos dice? Algunas: retrógradas, cuadrados, intolerantes, anticuados, pasados de moda, ignorantes. Sí, yo sé que a lo mejor te estoy recordando las palabras de nuestros hijos que a veces utilizan en contra de nosotros cuando les decimos no, esto no, ¿verdad? O esto no es así porque la Escritura, porque la Biblia, porque el Señor, porque Dios. Pero en esos momentos en los que es en esos momentos en los que tú y yo necesitamos recordar que los pensamientos de ellos, del mundo, son vanos, llenos de insensatez, llenos de estupidez, llenos de locura, y no abandonar la sabiduría de lo alto. No la abandones, no la abandones. ¿Ok? Verso 21. Así que, o sea, después de todo esto, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Mira, es que Dios nos ha dado todas las cosas. Todo es vuestro. Ahora, no es el único texto en donde se nos habla, ¿eh? Romanos 8:32, te llevo. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, subraya también, junto con su Hijo, todas las cosas? Todas las cosas nos pertenecen, pero de la misma manera que cuando el heredero es niño y aún no puede recibir lo que es suyo hasta que llegue el tiempo, así nos pasa a nosotros. No podemos recibir lo que es nuestro, todas las cosas, porque aún no es tiempo y no estamos preparados tampoco. Precisamente por eso el afanarnos por las cosas de este mundo es una tontería, insensatez, locura. ¿Por qué afanarnos en ganar lo que finalmente recibiremos? Pero además, toca el tema de la muerte, ¿viste? Porque ¿cómo nos dice? ¿Cómo nos dice? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o lo prevenir, todo es vuestro. La vida es nuestra, pero la muerte también. Son nuestras. Vamos a ver el siguiente comentario.
Pablo dice que tanto la vida como la muerte son nuestras. ¿Cómo puede ser posible esto? Mientras los incrédulos son víctimas de la vida, arrastrados por su corriente y preguntándose si hay sentido en ella, los creyentes usan la vida bien porque comprenden su verdadero propósito. Los incrédulos solo pueden temer a la muerte. Viene la contraparte. ¿Qué hace el incrédulo? Teme a la muerte. Para los creyentes, sin embargo, la muerte no es motivo de temor porque Cristo la ha derrotado. La muerte es solamente el comienzo de la vida eterna con Dios. Te doy unos segunditos para que pienses en esto. La vida para nosotros tiene sentido porque miramos la vida a la luz del autor de la vida, que le da sentido y propósito a la misma. Y la muerte para nosotros no debería ser causa de temor, porque Cristo la ha derrotado. Y esta, la muerte, es solamente el comienzo de la vida eterna. Ahora, te quiero preguntar, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Si es así, nuestro temor a la muerte debería menguar. Quizás no desaparecer por completo porque fuimos hechos para la vida y la muerte no deja de ser algo desconocido. Pero deberíamos enfrentar esos momentos finales con la confianza de que nuestro Padre es el dueño de este mundo y también lo es del venidero. Que partimos de aquí para estar allá con Él y nunca volvernos a separar. Que al irnos solo lo hacemos de manera momentánea, pues no moriremos eternamente, resucitaremos de la misma manera que Él lo hizo en Cristo. Así que nuestro concepto acerca de la muerte debería cambiar, debería ser distinto, debería ser diferente. Ese exacerbado temor a la muerte no debería existir en nosotros. Vamos a ver algunas escrituras y finalizamos con un comentario. Juan 11, 25 y 26, que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Que el que esté muerto vivirá por cuanto está en la presencia de Dios y que no morirá eternamente por cuanto resucitará en él. ¿Crees esto? Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. ¿Qué hará el Señor? Traerá a los que durmieron en él, a los que murieron en él. Él los traerá. Ok. 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Es decir, así como la muerte entró por Adán y es tan segura que los hombres mueren, de la misma manera es segura la resurrección, porque ésta entró también por un hombre, Cristo Jesús. Así de segura es nuestra resurrección, tan segura como la muerte, para que seamos resucitados. ¡Wow! Hechos 26, 22 y 23, que dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y ser el primero de la resurrección. Es el primero, pero no el único. Porque nosotros resucitaremos. Solamente lo hizo primero, para enseñarnos lo que iba a pasar con nosotros. De tal manera que, por eso nos dice, todo es vuestro. La vida, pero también la muerte. Es de ustedes. Les pertenece. No tienen por qué temer. No tienen por qué temer. Y cuando pierdes un familiar, no tienes por qué morir de tristeza. Te entristeces. Claro, nuestra carne se entristece. Los extrañamos. Pensamos quizás muchas veces lo que serían nuestras vidas si ellos siguieran y si estuvieran.
todavía con nosotros. Todos esos proyectos que quedaron inconclusos y que podrían terminar si ellos se hubieran quedado. Si quizás incluso hasta no entendemos por qué el Señor se los llevó. Está bien. Está bien. Pero en nosotros existe la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar para nunca más volvernos a separar en Cristo, con Cristo en Dios. Y esa esperanza es la que nos mantiene vivos. Adelante, aleluya, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, porque permites que estas cosas sean ocultas de los sabios y las revelaste a nosotros, Señor. Gracias porque contamos con la esperanza de una vida eterna, de una vida que va más allá, oh bendito Padre Celestial, de lo que nosotros podemos saber o entender. Gracias, bendito Dios, porque eres tú quien levanta su mano sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Y podemos, Señor, caminar seguros en este mundo, sabiendo que no nos iremos ni antes ni después, sino en el momento en que tú así lo tengas ya determinado para nuestras vidas, pues eres soberano sobre ellas. Gracias, Dios, porque te entregué mi vida por vida, pero también lo hice por muerte, porque todo pertenece, Señor, te pertenece a ti y por ende y por extensión a nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, quita todo temor de en medio de nuestras vidas. Y Padre Celestial, que podamos seguir adelante, creciendo para salvación, creciendo para vida eterna, creciendo para honrarte y glorificarte, Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Recuerda que nos seguimos escuchando todos los días a través del devocional diario. Los días domingos tenemos nuestra enseñanza dominical. Y los días lunes recibirás y seguirás recibiendo estos estudios. Ahora de Primera de Corintios. Que el Señor te siga bendiciendo.